Después tenemos una condición también que maneja y controla la DIAN, que está relacionada con tener una calificación favorable por parte de la DIAN de conformidad con las verificaciones que se hagan en el sistema de administración de riesgos. La DIAN tiene un sistema de administración de riesgos donde establece unos parámetros con los cuales evalúa el nivel de riesgo que puede tener un usuario ante la DIAN. Este sistema de administración de riesgos tiene carácter de reserva especial, de conformidad con lo expuesto en el artículo 130 de la Ley 2010 de 2019, que señala que el sistema de administración de riesgos tiene carácter de reserva y que solo podrá ser levantada esa reserva por orden de autoridad judicial competente. Este sistema nos arroja cuatro perfiles de riesgo. Esos cuatro perfiles de riesgo pueden ser un riesgo alto, o medio o bajo. ¿Cuáles son los elementos de la gestión de riesgos? ¿De dónde salen esos perfiles? Pues como les decía, allá hay un sistema grandísimo que maneja una cantidad de variables y de cálculos que se hacen frente a unos elementos y acá la norma solo nos señala algunos de ellos. ¿Quién se encarga del sistema de administración de riesgos? La coordinación de riesgos de cumplimiento tributario de dinero y cambiario de la Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas. Ellos califican, entre otras cosas, cómo es el comportamiento de sus obligaciones de pago frente a los temas tributarios, aduaneros y cambiarios y sus sanciones, cómo es el comportamiento frente al incumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, si ha llegado a tener conductas de evasión de pago de tributos aduaneros por valor en aduana de mercancías importadas, por tratamientos preferenciales derivados de aplicación de las normas de origen o aspectos relativos a la nomenclatura arancelaria, cuál es el origen de los fondos, entre otros. Y ese entre otros, pues tiene una cantidad de variables que desconocemos. Recuerden que esto es un sistema de administración que tiene reserva legal. Nosotros tampoco conocemos cuáles son el resto de variables. El perfil de riesgo es el insumo para nosotros poder determinar si tiene un riesgo favorable o desfavorable. Para efectos de los perfiles medio y bajo, se emite una calificación favorable. Para efectos de perfiles alto y pues evidentemente el muy alto, se tendrá que emitir un riesgo desfavorable. Esta sentencia que está citada aquí del Consejo de Estado del 13 de marzo de este año, pues básicamente le ordenaba a la DIAN que para efectos de nosotros poderle decir a un usuario que incumple la condición porque tuvo un perfil de riesgo desfavorable, pues no solo es con decirle que tuvo desfavorable, a pesar de que nosotros no conocemos todo el sistema, cómo funciona, sí le tenemos que decir al menos cuál fue la situación que le pudo haber generado ese riesgo. Por ejemplo, si a nosotros el área de riesgos nos responde en la condición, dice, tiene riesgo alto, y el riesgo alto es por ejemplo, acá tiene incumplimiento de una obligación de TAC o tiene una deuda o tiene algo grave, una sanción grave, pues nos tiene que decir, le registra una sanción grave por mercancía no presentada o mercancía no declarada y eso es lo que le está generando el riesgo alto. Entonces, ellos nos tienen que informar y nosotros le tenemos que decir al usuario al menos esa parte de la información. Claramente sin evidenciarle ni sin mostrarle cuál fue el procesamiento de ese perfil o cuáles fueron los parámetros o las metodologías que se utilizaron para eso. Solamente es decirle como cuál fue el fundamento o cuál fue el origen que le pudo haber activado ese perfil de riesgo desfavorable. Luego tenemos una condición que solamente se activa cuando se presente el tipo de usuario del cual tengan competencia las otras autoridades de control que están señaladas en el parágrafo, es decir, Ministerio de Comercio, Supertransporte, la DIMAR o la Aerocivil. Esta condición, como les digo, solamente se activa en este momento con los tipos de usuario que hay para instalaciones portuarias. Importadores, exportadores y agencias de aduanas, esta condición 616 se pasa de largo, no la validamos porque exclusivamente estableció que es para las autoridades del parágrafo del artículo cuarto. ¿Y cuáles son esas? Ministerio de Comercio, Supertransporte, DIMAR y Aerocivil. Y aquí, ¿qué les preguntamos para efectos de la validación de puertos? Es si ha tenido esa instalación portuaria alguna sanción impuesta durante los 2 años anteriores a la presentación de la solicitud por situaciones que afecten la cadena de suministro internacional. Entonces, aquí lo que hacen es que o el Ministerio de Comercio o la Supertransporte o la IMAR o bueno, la Aerocivil en este momento no, porque pues todavía no hay usuarios con la Aerocivil, pero una vez entren, pues tendremos que validarla
Ellos nos van a decir si tuvieron alguna sanción por alguna de esas situaciones que haya afectado la cadena de suministro del puerto. Luego está la condición de cobranzas, que es que las empresas tienen que estar al día o tener acuerdos de pago vigentes y al día sobre las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y deudas legalmente exigibles a favor de la DIAN. ¿Esto cómo lo verificamos? Le solicitamos a la coordinación de cobranzas de la Subdirección de Cobranza y Control Extensivo de nivel central que nos informe cuál es el estado de cuenta o cómo está frente a las obligaciones esa empresa y si tiene deudas legalmente exigibles a favor de la DIAN. Aquí tengo citado un oficio que es Doctrina DIAN de la Subdirección de Normativa y Doctrina, en el cual pues se hace una aclaración frente al tema de la exigibilidad de las deudas aduaneras y tributarias. Entonces acá lo que quiero como explicarles un poco es que cuando uno tiene una deuda en materia tributaria, no tiene la misma connotación de exigencia o de exigibilidad frente a las aduaneras. Es decir, si yo tengo una deuda de renta y yo demando ante lo contencioso administrativo esa deuda de renta, con la demanda ante lo contencioso se interrumpe la exigibilidad de la deuda o la ejecutoriedad del acto. Pero en materia aduanera, si yo tengo una deuda por una sanción aduanera, si yo demando ante lo contencioso administrativo, no se suspende la ejecutoriedad del acto, es decir, se puede cobrar el acto a pesar de que esté demandado. Entonces, tiene una connotación diferente y por eso dejo aquí la exigibilidad de la deuda aduanera es diferente de las tributarias. Porque para efectos de cobranzas, a veces cobranza nos dice si el usuario registra deudas y estas son las deudas. Nosotros le comunicamos al usuario y el usuario nos responde. Sí, pues yo tengo deuda, pero yo demandé ante lo contencioso. Para efectos del cumplimiento de esta condición, pues si la demanda ante lo contencioso no me va a generar per se el cumplimiento de esta condición si fue por una deuda aduanera. Si la demanda ante lo contencioso fue por deudas tributarias, pues sí se entiende que la ejecutoriedad se entiende pues suspendida y no se puede ejecutar la acción de cobro, entonces no sería una deuda legalmente exigible. Entonces, esto en materia de esta condición. Luego viene otra condición que también se relaciona con las autoridades del parágrafo del artículo cuarto. Entonces, esta tampoco se valida para Impo y Expo ni agencia de aduanas, solo para puertos. Y en esta, pues, ¿qué se necesita verificar para puertos? Que se encuentre al día o tenga acuerdos de pago vigentes al día sobre deudas relativas a la contraprestación y tasas de vigilancia y deudas legalmente exigibles a favor de estas autoridades de acá. Entonces, la 617 era no tener sanciones para estas autoridades, la 619 es no tener deudas. Luego está la condición 610 que es que el interesado, el asociado, sus socios, accionistas, miembros de junta directiva, representantes legales, contadores, revisores fiscales, representantes aduaneros y los controlantes directos e indirectos, uno, no tengan antecedentes penales por conductas punibles contra el patrimonio económico, la fe pública, el orden económico y social y la seguridad pública. Esto obviamente de los capítulos del Código Penal, de todos los delitos que estén allí. Y dos, no hayan sido objeto de incidentes de seguridad de la cadena de suministro internacional por hechos de contrabando, tráfico de divisas, drogas, armas, personas, material radioactivo, entre otros, dentro de los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud, salvo que como consecuencia de la investigación respectiva se demuestre la ausencia de responsabilidad penal. Esta condición está a cargo de la Policía Nacional, por eso está pues el logo allí. Nosotros lo que hacemos es que les enviamos un correo con toda la información de esta gente. Entonces, aquí lo que hacemos es que ellos nos tienen que dar un reporte de si una vez verificadas todas las bases internas de policía o las otras de las que tienen ellos a nivel internacional, digamos de las normas, las listas, perdón, Clinton, la OFAC, etcétera, si existe algún antecedente o no. Si existe antecedente, pues nos informan y nosotros le tenemos que comunicar al usuario y el usuario pues tendrá que justificar si esta persona sí tiene esos antecedentes o no, o tendrá que retirarla, etcétera. Luego viene condición 6111 es también relacionada con estas mismas personas que evaluamos en el punto anterior. Nosotros tenemos que hacer una validación interna en la DIAN para verificar si esas mismas personas
llegaron a tener una representación en los 5 años anteriores de una empresa que haya sido objeto de una cancelación de sus calidades de autorización, habilitación o registro otorgadas por la DIAN. Y básicamente, ¿aquí qué se hace? Pues verificar que estas empresas no hayan sido relacionadas a una empresa o una agencia. Por ejemplo, para el caso de los 4 tipos de usuarios, que si no participó alguna de estas personas en una agencia de aduanas que fue cancelada en los últimos 5 años, o si no estuvo en un puerto que fue cancelado en los últimos 5 años, o si incluso no estuvo en una empresa OEA, porque estamos hablando de autorización, que haya estado vinculada a una empresa OEA que haya sido cancelada en los últimos 5 años anteriores. Esto pues se verifica directamente en que el acto de cancelación pues haya tenido vinculación con la persona que estuvo ahí relacionada. Y pues evidentemente que haya sido en este lapso de los últimos 5 años. Si yo estuve vinculado hace 10 años a esa empresa fue cancelada, pues yo no tengo por qué considerar esa situación particular. Luego tenemos también relacionado, pero a efectos de las cancelaciones de las autorizaciones, etcétera, pero esta se verifica de el interesado. Entonces, no haber sido sancionado con cancelación de la autorización, habilitación y demás calidades otorgadas por la DIAN en los últimos 5 años. Lo mismo, que la agencia de aduanas que se esté presentando no haya tenido una cancelación o el puerto o el OEA, que no haya sido cancelado. Y finalmente, ya de competencia de la DIAN, la última condición que se verifica es que con base en la información de los estados financieros que nos presenta el usuario, pues tenemos que verificar la solvencia financiera de los últimos 3 años de operaciones. Entonces, ¿qué verificamos acá? Nosotros tenemos un instructivo interno de verificación de solvencia financiera, pero los principales ítems o los elementos básicos que se verifican, entre otros, son que tenga indicadores de liquidez y rentabilidad y ratios positivos, que su índice de solvencia y niveles de endeudamiento estén controlados, que no registre pérdidas contables y o fiscales acumuladas y refleje utilidad de ejercicio positiva, no estar en causal de disolución por pérdidas, no estar dentro de la ley 1116 de 2006 de régimen de insolvencia empresarial, que sus ingresos operacionales guarden relación estrecha con el desarrollo de su objeto social y con las actividades económicas registradas en el RUT y el RUES, así como las calidades registradas en la casilla de obligado aduanero, casilla 54. Esto está relacionado con lo que yo les había manifestado antes frente al cumplimiento de que si yo tengo una calidad aduanera, si yo tengo una actividad económica y si yo tengo un objeto social, que sean coherentes entre sí y su ingreso operacional se relacione o guarde relación con ese objeto social y esa actividad económica, y que no tenga medida cautelar o esté en proceso de extinción de dominio. Obviamente se miran otros parámetros, como les decía, pero estos son como los principales. ¿Esto que nos permite? Poder determinar que una empresa tenga una solvencia financiera robusta y poder estar un poco más tranquilos en que una empresa no nos va a dejar de cumplir las obligaciones porque tiene con qué respaldar su cumplimiento. Después tenemos unas condiciones que solo se activan cuando el usuario voluntariamente seleccione que quiere participar en categoría sanitaria con el ICA o con el INVIMA. Puede ser las dos o puede ser una de las dos. Si yo tengo temas con el ICA, pues solo selecciono el ICA. No necesito el INVIMA. ¿Para qué lo selecciono? Entonces, ¿cuáles son? La 6.2.1 es no haber sido objeto de sanciones y la 6.2.2 es encontrarse al día en los pagos o servicios que tenga con el ICA. Entonces, estas dos también el ICA nos tendrá que dar respuesta cuando el usuario los haya seleccionado como autoridad de control. Y para el INVIMA tenemos solamente la condición de no haber sido objeto de sanciones sanitarias. Pues ellos no tienen contraprestaciones que necesiten como incluir ahí para tener obligaciones a cargo de ellos, pero sí no haber sido objeto de sanciones sanitarias por temas de incumplimiento en condiciones higiénico, técnico-locativas, de control de calidad, buenas prácticas y capacidad de almacenamiento, etcétera. Y luego tenemos un tema de manera general, los requisitos mínimos de seguridad. No les puedo entrar en detalle, solo se los puedo hacer aquí de manera enunciativa y señalarles como en el cuadro el número de requisitos que hay por tipos de usuario, por proceso y por entidad que los valida.
¿Por qué? Porque pues claramente cada requisito tiene una especificidad que pues me podría demorar acá lo que les mencionaba al comienzo. Esto es un diplomado que damos en 80 horas. Entonces son demasiadas sesiones y cada casi que un capítulo de estos, un proceso de estos se nos puede demorar varias sesiones. Entonces, de manera enunciativa, pues hay que tener en cuenta que por tipo de usuario vamos a tener una cantidad de requisitos de acuerdo al proceso que se va a verificar. Entonces, para el tipo de usuario exportador tenemos que por todos los procesos en seguridad y facilitación son 70 requisitos. Si se incluyen los sanitarios, se sube a 100 cuando es tipo de usuario exportador. Para tipo de usuario importador son 67 requisitos y para el sanitario se sube a 77. ¿Por qué hay cero para INVIMA, medicamentos y alimentos? Porque el INVIMA solamente participa para el tipo de usuario exportador. Ellos en importador no quisieron en ese momento reglamentar requisitos. Entonces, el ICA está en IMPO y EXPO, pero el INVIMA solo está en exportador. Entonces, por eso aquí está cero. Entonces, para efecto, en Expo hay 70, en Impo hay 67, en Agencia de Aduanas hay 66. Recuerden que pues ellos no tienen nada sanitario, ellos solo somos DIAN y policía, entonces no se activa ninguno de estos de acá. Para puertos están 89 requisitos, este tiene más, teniendo en cuenta que puertos ya incluyen las entidades de control DIMAR y Supertransporte. Entonces se incluyen más requisitos para validar puertos. Ellos no tienen tampoco participación de ICA y MIMA. Solo somos DIAN, Policía, DIMAR y Supertransporte. Aquí pues está la entidad que valida cada proceso de acuerdo al tipo de usuario exportador. Entonces, en Expo va a estar DIAN y Policía, pero acá aparece DIMAR también, porque pues DIMAR tiene unos requisitos de este proceso en puertos. Entonces, por eso aparece DIMAR acá también. Lo mismo aquí, todo el proceso de sociedad de negocio está a cargo de la DIAN, los de seguridad de contenedor y unidades de carga está a cargo de la policía, los de acceso físico está a cargo de la policía y para puertos también participa la Supertransporte, tema de seguridad personal a cargo de la DIAN, seguridad de los procesos a cargo de la DIAN y en puertos hay un par de requisitos de la DIMAR, seguridad física a cargo de la Policía Nacional y también DIMAR participa acá en la de puertos, seguridad de tecnología de la información, DIAN y seguridad en conciencia de amenazas, DIAN. Entonces, más o menos de manera general, como para resumirles un poco qué tiene cada uno de los procesos en esta cantidad de requisitos. En resumidas cuentas, en análisis y administración de riesgo va a estar lo que llamamos la columna vertebral del proceso de autorización, que es la matriz de riesgo por procesos que les explicaba al comienzo. La empresa tiene que tener una matriz donde controle los 7 riesgos que se le pueden materializar. Ya les había dicho, narcotráfico, tráfico de divisas, tráfico de armas, lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando. Esos riesgos ellos los tienen que tener mapeados y tienen que tener establecidos cuál es el riesgo inherente, cuál es el control que aplican, cuáles son los mecanismos de contingencia en caso de materialización de riesgo, cuáles son las herramientas que utilizan para mitigación, cuál es el riesgo residual. Y con eso nosotros pues podemos ya más o menos mirar cómo están organizados y cuáles son los temas que tienen para ellos autogestionar sus controles y sus riesgos. Ahí también pues va a estar cómo controlan sus asociados de negocio, la matriz de los asociados de negocio, cuáles son los asociados críticos, cuáles son los controles que les hacen visitas, les piden manifestaciones suscritas, acuerdos de seguridad. También están los controles para el personal que ocupa cargos críticos, también ya se los manifesté, que si el cargo del jefe de seguridad o el jefe de comercio exterior, si le hice visita domiciliaria, si le verifiqué cambios injustificados del patrimonio, todos estos mecanismos de control para esas situaciones de riesgo. Luego el proceso de asociados de negocio me habla ya es más de yo cómo selecciono y evalúo estos asociados. Si les hago la verificación de la circular 170, si les hago el due diligence, cuáles son los mecanismos que hago yo para conocer quién va a ser mi asociado de negocio, si yo puedo identificar quiénes son OEA o no para no hacerle los mismos controles que le hago a los que no son OEA. Más o menos eso es como lo que se verifica acá, son un poquito requisitos. Luego está seguridad del contenedor y demás unidades de carga a cargo de la policía. Acá, pues como se dieron cuenta en el video que había el perrito que entra al contenedor para la verificación, pues está todas las medidas de seguridad que tienen que tener para los contenedores y las unidades de carga, cuáles son los controles que hacen, la inspección en los 7 puntos, la verificación de dónde guardan los contenedores, si
cómo es el manejo de los sellos, cómo es el manejo de todo el mecanismo pues para el control de las unidades de carga. Luego tenemos controles de acceso físico. Este también lo que busca admirar ellos cómo están organizados en sus instalaciones, en todo el tema de seguridad física al ingreso de la instalación, es decir, si tienen control de biométricos, si tienen control tienen, no sé, los detectores de metales, los registros de ingreso y salida de personas, de vehículos, etcétera. Seguridad de personal está direccionado directamente a cómo controlo yo el proceso de verificación de que mi personal, cómo ingresa al personal, cómo lo convoco, si le hago estudios de seguridad, cómo hago el proceso de desvinculación, cuándo se me va a ir el personal, la entrega de dotación, el código de ética, está más enfocado a esto. Luego viene seguridad de los procesos, que es relativo a los procesos aduaneros o de comercio exterior, y es cómo es el comportamiento de esta empresa frente a los temas aduaneros. Es decir, si yo tengo procesos de verificación de cómo ingresa la mercancía, de cómo hago el proceso de contabilización, de conteo, de pesaje, qué hago frente a mercancía no presentada, no declarada, mercancía en exceso que me llegue en un contenedor, qué hago para efectos del cumplimiento de las normas aduaneras, si hago los reportes, cómo tengo que manejar todo el tema de las clasificaciones arancelarias, etcétera, etcétera. Esto es todo el tema participación o procesos aduaneros. Seguridad física también está relacionado a las instalaciones de seguridad, o sea, cómo manejo yo mi seguridad física, si tengo unas paredes adecuadas pues para poder proteger las instalaciones, si tengo mallas en caso de que necesite mallas porque pueda tener acceso no autorizado por un muro, si tengo cámaras de seguridad instaladas en los puntos críticos, en las áreas críticas, estas como situaciones ya de seguridad física. Luego, seguridad de tecnología de la información, que está directamente relacionado a TI o a los sistemas informáticos, cómo controla la empresa el acceso y la posible fuga de información a través de los sistemas, de los computadores, de los servidores, de los empleados, etcétera. Todo esto, las medidas de contingencia, plan de continuidad en caso de tener un ciberataque, etcétera, todo esto se debe verificar acá. Entrenamiento de seguridad y conciencia de amenazas, que también está enfocado es en cómo yo capacito o cómo yo le hago un entrenamiento de seguridad al personal vinculado para poder prepararlo frente a amenazas que se me puedan materializar. Entonces tengo que tener procesos de inducción, reinducción, etcétera, que me permitan tener unos funcionarios pues capacitados y con unas competencias básicas para saber qué hacer en caso de una materialización de un riesgo o qué hacer en caso ante una situación de pánico o que digamos llega un contenedor con contrabando o con droga o con armas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe darle manejo a esto y dónde se deben hacer los respectivos reportes? En seguridad y facilitación sanitaria, pues ya cada autoridad de control sanitaria establecerá sus condiciones para verificar si es fitosanitario o sanitario con el ICA. Ahí están todos sus requisitos. Y seguridad sanitaria también frente a medicamentos y alimentos, pues tiene ahí sus requisitos particulares. En materia de beneficios, tenemos que hay unos beneficios, como lo manifestaba el video, tangibles y hay otros intangibles. Entonces, cuando un usuario tiene la autorización, habiendo ya surtido todas estas etapas del procedimiento, habiendo cumplido las condiciones y superado la etapa de la visita de validación de todos estos requisitos, pues ya cuando tiene la autorización, pues se hace acreedor de unos beneficios o unos tratamientos especiales. En materia de beneficios, pues a veces no es tan nombrado o no son tan importantes los beneficios intangibles, los que yo no tengo cómo valorar o los que no tengo cómo cuantificar. Y entre esos está inicialmente un beneficio de reputacional o de imagen. Este beneficio a veces no se ve como tan importante, pero resulta de vital importancia porque hemos tenido incluso escenarios de empresas que son OEA por allá en un país lejano en el mundo donde no tenemos reconocimiento mutuo con ese país y él por el hecho de ser OEA dice, no, es que yo soy OEA en Colombia, le dan un tratamiento especial. Entonces es un tema que por imagen y reputación ya a nivel mundial son reconocidos como usuarios seguros y confiables y les pueden dar un tratamiento especial. No son un usuario del montón, son los VIP de la aduana del país. Entonces, esto les permite tener una mejora en su reputación e imagen
porque ya se identifica que es un usuario que ha cumplido unos estándares muy, muy estrictos frente a verificación de condiciones y requisitos y que permite darle una autorización como un operador seguro y confiable. Luego tenemos también relacionado al intangible que le da una, por supuesto, es uno de los más importantes para mí, una seguridad de su cadena de suministro internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que pues es una empresa que por sus condiciones de seguridad, la vulnerabilidad que tienen es muchísimo menor o es en un porcentaje muy reducido frente a la vulnerabilidad que tiene una empresa que no se OEA. Porque esos estándares de seguridad pues le permiten obviamente tener unos controles y tener unos mecanismos que lo hace menos susceptible a tener una situación de riesgo de la seguridad de la cadena de suministro. Evidentemente, el riesgo no es eliminado en ningún momento. Siempre existirá riesgo porque el riesgo no se puede eliminar. El riesgo se mitiga o se controla o se tiene autogestión del riesgo, pero no se puede eliminar. Claramente, pues podrán ser susceptibles y claro que lo son también. Pueden ser contaminados, pueden ser vulnerados, pero lo que les genera a ellos en mejorar la seguridad de la cadena de suministro internacional, esto también es invaluable. Otros dos puntos importantes y tangibles, más oportunidades de negocios. Esto a veces las empresas no lo valoran en el momento de presentarse al programa, pero una vez obtienen la autorización se dan cuenta de lo que les genera a ellos ser OEA. Por ejemplo, las agencias de aduanas. Las agencias de aduanas en principio dirían, no, es que yo no veo muchos beneficios para mí, es que yo no, pues, no veo como que me puede servir. Y a medida que el programa fue evolucionando, las empresas empezaron, los importadores y exportadores OEA, empezaron a exigir en sus licitaciones para las agencias de aduanas que para poder presentarse y poder llevar su agenciamiento aduanero tenían que ser agencias de aduanas OEA. Si no eran agencias de aduanas OEA, no puedes participar. Entonces, eso te cierra la puerta, pero el ser OEA te va a abrir la puerta. Entonces, te permite una apertura a más negocios y a una facilitación para poder yo acceder a más mercado. Eso también le pasa a los importadores y exportadores. Si yo soy un OEA exportador y tengo un país en el exterior, un cliente que me quiere comprar, si él sabe que yo soy OEA en mi país de origen, pues le va a dar más certeza, más seguridad de que la mercancía va a llegar segura y confiable, luego puedo acceder a más mercados en el exterior que si no tuviera la autorización. Claramente está otro también relacionado al desarrollo organizacional. Tener el programa OE implementado en cada empresa permitirá que la organización tenga un orden o un mecanismo más articulado de todos sus procesos, porque nosotros buscamos articular todo en virtud de la autorización OEA, o sea, que todos los procesos internos confluyan en el cumplimiento de condiciones y requisitos que les permitan mantener en el tiempo la autorización. Entonces, esto les permite que su desarrollo organizacional esté mucho más fortalecido. Tenemos ya los beneficios tangibles, que son los beneficios aduaneros, los tributarios, los operacionales, operativos y los relacionados a los acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países. ¿Cuáles son esos beneficios así de manera general? Aquí como por citar algunos, a pesar de que son más, nosotros en Colombia somos uno de los programas en el mundo que más beneficios tenemos para los OEA. Yo pues me atrevo a decir que creo que somos el programa que más beneficios tiene. En materia tributaria, eh, creo que ningún otro país tiene beneficios tributarios, nosotros sí. En materia tributaria tenemos tres importantes. Uno es que el usuario OEA exportador puede importar maquinaria industrial no producida en el país sin que se cause el IVA. Esto tiene que tener una condición y es que tiene que anualmente certificarse que la maquinaria permanece en el patrimonio de la sociedad, que no puede cederse su uso, salvo que se haga para un contrato de leasing para financiamiento de otros procesos y se debe certificar esto anualmente a la subdirección OEA por el término de la vida útil de la maquinaria. Entonces esto es para efectos de que mantenga el beneficio de que no se haya causado el IVA. También tiene el beneficio de que pueden solicitar bimestralmente devolución de saldos a favor originados en la declaración del IVA por excesos de impuesto descontable por diferencia de tarifas sin necesidad de la declaración de renta. Este también se relaciona con el siguiente, y es que esa devolución de saldos debe darse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud y no dentro de los 50 días hábiles como sucede para el resto de usuarios de todo el país.
A efectos de los beneficios aduaneros, pues tenemos unos acá importantes que es pago consolidado de tributos aduaneros. ¿Esto qué es? Yo hago todas las declaraciones en un mes, todas las declaraciones de importación y las pago el mes siguiente, los 5 primeros días del mes siguiente. Eso se llama el pago consolidado. Declaraciones del mes anterior las pago el mes siguiente de los primeros 5 días. Esto pues les va a dar un flujo de caja altísimo a las empresas, pues porque les permite evitar el pago casi que declaración que llega, declaración que se paga. Entonces esto les permite el flujo de caja y esperar a que los clientes hagan los pagos mensuales para poder tener el mes siguiente el pago consolidado. Luego está otro bastante importante, no constituir garantías para respaldar las obligaciones del tipo de usuario que se autorizó. Ellos no deben constituir ninguna garantía, por eso nosotros le verificamos tan detalladamente la solvencia financiera. Normalmente para las operaciones de comercio exterior, si es un tipo de usuario habilitado por la DIAN, digamos agencia de aduanas y puertos o depósitos habilitados, etcétera, se les exige una garantía global para amparar todas sus operaciones. Para efectos de OEA, esa garantía no se exige. Y también hay unas garantías específicas de acuerdo a los tipos de usuarios, y si es para importaciones o para exportaciones, que se exigen en materia de operación aduanera. Esas garantías tampoco se le exigen a los OEA. Entonces, este es otro también que les representa una disminución económica como beneficio. Otro beneficio de capacitaciones especializadas en materia aduanera son permanentemente que se las estamos brindando a los OEA. Presentar la solicitud de autorización de embarque para efectos de las exportaciones en el lugar de embarque y no haciéndolo antes como le toca al resto de usuarios. Reembarcar mercancías diferentes que llegan por error del proveedor sin intervención de la aduana. Esto también es importante, que esto tampoco lo pueden hacer todos, solo los OEA. Tienen también el de importación temporal para procesamiento industrial de materias primas, porque se les habilita unos depósitos habilitados especiales para ellos, para el procesamiento industrial. Eh, la utilización del régimen de tránsito aduanero sin restricciones de aduana de ingreso o de partida. Este también. Hay unas restricciones de acuerdo a las aduanas de ingreso o salida que pues operan para utilizar el régimen de tránsito. Para los OEA no opera la restricción. Agilización de los trámites en la ventanilla única de comercio exterior que maneja el Ministerio de Comercio. Esto también les permite que los trámites de exportaciones e importaciones sean mucho más ágiles. En materia operacional, pues tenemos también los relacionados a todas las autoridades de control, que cada autoridad pues puede brindar unos beneficios operativos, operacionales, y es que se les da atención preferencial en los trámites, turnos ágiles, inspección no intrusiva por parte de la policía, disminución de inspecciones de la carga. Es una disminución, no hay una ausencia. Sin embargo, pues en materia de lo que sucede frecuentemente es que sí hay una disminución muy, 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 muy importante. Es muy poquito al que le hacen inspecciones realmente de los OEA, por lo mismo de que ya les transferimos esa obligación de control a ellos mismos. Sin embargo, pues las autoridades nunca pierden su facultad de control. Entonces, en cualquier momento, por el sistema de administración de riesgos, se pueden hacer inspecciones. Inspecciones en las instalaciones del exportador y del importador, cuando sea procedente, y no solo esperar hasta que lleguen hasta el puerto, se puede ir a hacer la inspección en las instalaciones de ellos antes de. Y la asignación de un oficial de operaciones asignado por cada autoridad de control para los OEA. Entonces ellos tienen un oficial asignado que les puede ayudar en todos los temas o inconvenientes que tengan en cualquier jurisdicción. Y los relativos a los acuerdos de reconocimiento mutuo. ¿Qué son los acuerdos de reconocimiento mutuo? Básicamente es que yo como aduana de Colombia me reconozco mutuamente con la aduana de otro país para intercambiar los beneficios que nos damos para los OEA del otro país. Entonces, Colombia tiene suscritos 13 con 13 países acuerdo de reconocimiento mutuo. Eso quiere decir que yo reconozco que los OEA de esos 13 países son también como si fueran OEA acá. Entonces les tengo que dar unos beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios que se dan en materia de la ARM? Para los OEA exportadores colombianos, una vez llegue la mercancía a esos países con los que tenemos acuerdo, me le tienen que dar beneficio allá, de disminución de inspecciones, de tratamiento preferencial, etcétera. Pero también se pueden beneficiar usuarios que no son OEA. ¿Y cómo funciona esto? Pues si yo soy un importador colombiano que no soy OEA, pero yo le compro mercancía a un proveedor del exterior que es de un país con el que tengo ARM y esa empresa del exterior es OEA en su país, pues
como es uno de ese país, yo en Colombia le tengo que brindar esos beneficios de ingreso de la mercancía. Entonces, al ingresar a Colombia, a pesar de que yo en Colombia no soy OEA importador, el de allá que me está enviando la mercancía, si es OEA del país con el que hay ARM, entonces yo le tengo que dar beneficios de ingreso. Entonces, también va a haber disminución de inspecciones y tratamiento preferencial. ¿Cuáles son los acuerdos de reconocimiento mutuo que tenemos? En el 2018 suscribimos el primer acuerdo multilateral que fue con la Alianza del Pacífico, que somos los países de Alianza del Pacífico, obviamente pues Colombia, Chile, México y Perú. Este acuerdo multilateral fue el primero que se suscribió en materia OEA en Colombia. Luego tuvimos el acuerdo del multilateral con la CAN, que es con Bolivia, Ecuador y Perú, pues y Colombia, evidentemente. En el 2019 también se suscribió uno bilateral con Costa Rica directamente. En el 2021 tuvimos dos bilaterales, uno con Brasil y uno con Uruguay. En el 2022 hubo mucho movimiento de esto de ARMs, tuvimos uno bilateral con Guatemala y tuvimos un multilateral de las Américas, que es el multilateral más grande del mundo que se ha firmado, que fuimos 11 países que suscribimos, pues obviamente Colombia, Argentina, con Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estos países suscribimos un acuerdo multilateral de toda la región de las Américas y entre todos nos hicimos unas respectivas visitas. Lo que se hace básicamente en el ARM es buscar la compatibilidad de los programas. Entonces, se hacen unos procesos de análisis comparativo de las normas internas de cada país, de los requisitos, de las condiciones, de los beneficios. Si bien cada país de estos tiene su programa OEA, que fue fundamentado en el marco SAFE de la OMA, pues cada país le hace ajustes de acuerdo a su reglamentación interna. Entonces, lo que buscamos es buscar las compatibilidades y los procesos de validación, cómo se hacen. Entonces, nosotros tuvimos que ir a cada uno de estos países. Todos estos países vino algún representante a Colombia, hicimos visitas conjuntas y a partir de eso, pues se suscribieron los acuerdos de reconocimiento mutuo. En el 2023 firmamos el más importante hasta ahora para nosotros, que es Estados Unidos, por ser el principal asociado comercial. Entonces, en este año también hicimos el mismo proceso con Estados Unidos y lo pudimos suscribir. Y recientemente, en 2025, suscribimos un acuerdo multilateral entre los dos bloques, Alianza Pacífico y Mercosur. Este se suscribió ahorita a inicios de mayo, que también permite que entre los dos bloques, que también es el primer ARM que se suscribe entre dos bloques económicos así de esta magnitud, entonces permite que todos estos países de Alianza del Pacífico con todos los países de Mercosur podamos tener el reconocimiento mutuo. Y también en ese mismo proceso que se hizo de firma del ARM, pues tuvimos también que en el ARM regional tenemos que El Salvador nos ha solicitado desde hace un tiempito poderse adherir a ese ARM regional. Entonces se firmó un plan de acción que permita también hacer el proceso de que tenemos que ir a El Salvador, los de El Salvador tendrán que ir a todos los 11 países de acá, porque ellos se pretenden unir a este acuerdo multilateral. Entonces hay que hacer todo ese proceso de otra vez de visitas, etcétera, para que todos los países vayamos a El Salvador y que El Salvador pues visite todos los países. Entonces, en materia de ARMs, esto es más o menos como lo que tenemos. Bueno, no solo, obviamente, al obtener la autorización se obtienen unos beneficios, también se adquieren unas obligaciones, que a veces las dejan de un lado, porque pues ellos, algunos OEA, siempre lo principal es qué me dan a mí y de qué me voy a beneficiar, pero a veces cuando tienen que dar y tienen que cumplir con las obligaciones con las autoridades, pues no las cumplen tanto. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? La primera es, evidentemente, cumplir de manera permanente las condiciones y los requisitos mínimos en virtud de los cuales se otorgó la autorización. Luego tenemos que se debe informar a la DIAN cualquier cambio o novedad referente al cumplimiento de condiciones y requisitos mínimos de seguridad. Tienen que reportar a las autoridades competentes operaciones sospechosas y señales de alerta que se detecten en el ejercicio de su actividad y puedan constituir conductas punibles en términos y condiciones previstos en las normas. Esto pues no solo reportarle a la DIANA, a la subdirección OEA, sino también el tema de operaciones sospechosas y señales de alerta deben reportarse a la UIAF, que es la unidad de análisis de delitos financieros, que tiene que reportar estas situaciones allí. Tenemos también que se debe reportar los eventos que puedan generar un riesgo sanitario en el desarrollo de sus operaciones
a las autoridades competentes. Claramente, si llega un contenedor con una plaga o si llega un tema sanitario complejo como hubo por allá en el 2005 el tema del anthrax, que era un arma química, pues hay que hacer los reportes oportunos a las autoridades competentes. Otra es permitir, facilitar y atender las visitas de validación y revalidación, así como los requerimientos que cada autoridad les haga de manera oportuna. Entonces, pues si no permite que nosotros vayamos a hacer las visitas de revalidación, pues están ante un incumplimiento de una obligación. Anunciarse como EA solo a partir de la fecha de notificación de la autorización correspondiente y dejar de hacerlo desde el momento en el que se le notifique el acto que ordena la cancelación. Esto también es importante porque ha habido empresas que se empiezan a anunciar como EA y apenas estamos como en el proceso de verificación de condiciones. Y no, pues hay que entender que esto se hace solo hasta que obtenga la autorización y si llega a ser cancelada, pues tendrá que dejar de hacerlo a partir de la cancelación. También está designar un representante líder de la OEA y su suplente e informar cualquier cambio o novedad de dicha designación. Esto también es importante y es de las más ignoradas por la mayoría de usuarios. Los usuarios a veces ha sucedido que tienen un comportamiento de que una vez obtienen la autorización, ya se relajan y dicen, listo, ya quedamos con la autorización, ok, en 2 años van a venir y entonces en 2 años volvemos y miramos, entonces despidamos al líder OEA y despidamos al suplente y después miramos a quién contratamos. Y realmente ese no es el fin del OEA. El OEA tiene que verificar permanentemente que todo se esté cumpliendo. Entonces tiene que haber alguien que esté haciendo seguimiento constante a cada uno de esos ítems. Entonces es un error sacar al representante líder y al suplente y solo dejarlo para haber obtenido la autorización. Otro error, cuando lo retiran además, pues no nos están informando. Entonces sacan a estas personas y pasan los 2 años y llegan los 2 años y les hacemos el requerimiento y nos dice, ah, no, que eso EA. No, nosotros no sabemos que eso EA. Pues por supuesto, si echaron al líder y al suplente y no hay quien dé la cara por este tema, pues ahí vamos a tener un inconveniente por incumplimiento de obligaciones. Y finalmente, utilizar la autorización OEA para realizar operaciones y actividades propias relacionadas a la calidad del usuario que fue autorizado. Si yo soy usuario OEA importador, solo OEA importador, no puedo pedir beneficios de OEA exportador. Lo mismo, agencia de aduanas. Si soy OEA agencia de aduanas, no puedo ir a pedir beneficios de un OEA importador. Entonces, básicamente, este es el beneficio. Listo. En materia del régimen sancionatorio, y para poder finalizar la sesión, que nos alcance el tiempo, tenemos que el régimen sancionatorio en materia de OEA está establecido en el Decreto Ley 920 de 2023. Este decreto ley, por eso tengo aquí esta sentencia de la Corte Constitucional, sentencia C072 de 2025. Esta sentencia lo que hizo básicamente fue tumbar este decreto ley 920 de 2023. ¿Y por qué lo tumba? Por allá en el 2021 la Corte Constitucional ya había sacado otra sentencia en el cual no, le dijo al gobierno nacional, eh, oiga, ustedes no pueden expedir un decreto en el cual establezcan las disposiciones sancionatorias en materia de aduanas. Nosotros en el decreto de aduanas, en el estatuto aduanero, en el decreto 1165 de 2019, teníamos establecido todo el capítulo de sancionatorio aduanero. Entonces, la Corte nos dijo, ustedes no pueden tener un tema sancionatorio en un decreto reglamentario expedido por el gobierno. Ustedes lo que tienen que hacer es pasarlo a una ley de la República. Entonces, ¿qué pasó en el 2021, 2022? En esos días, la Corte dejó una inexequibilidad condicionada, es decir, el régimen seguía vigente hasta tanto un límite que puso que era, ya no me acuerdo, creo que era como en junio de 2023, una vez así o antecitos. Entonces, a esa fecha tenía que tramitarse una ley de la República para expedir el nuevo régimen sancionatorio. Eso no se pudo hacer porque pues con el Congreso no hubo manera. Entonces, ¿qué se hizo? El gobierno solicitó competencias extraordinarias al Congreso para que nos permitiera expedir un decreto ley, un decreto con fuerza de ley, en el cual se pudieran establecer esas disposiciones sancionatorias aduaneras. ¿Y esto por qué se hizo? Porque en materia cambiaria se hizo el mismo mecanismo y en esa oportunidad pues no ha pasado nada y el régimen cambiario pues sigue vigente mediante un decreto ley. Entonces sale ese decreto ley 9 de 2023
cumpliendo pues todo el trámite normativo de que se asumen las competencias extraordinarias de que el legislativo, el Congreso, le dio la competencia al gobierno de expedir ese decreto con fuerza de ley. Entonces, eso es un poquito hacerle el quite a lo que nos pidió la Corte, pero pues uno en materia jurídica diría, pues es un decreto de ley, tiene fuerza de ley, luego estamos cumpliendo. Pero este año pues sale esa sentencia 072 de 2025 y dice, no, señores, ustedes le volvieron a hacer el quite a la norma, eso no lo pueden hacer así, tiene que hacerse con un proyecto de ley en el Congreso de la República que surta los procesos legislativos en cada comisión y en cada plenaria de Cámara y de Senado. Entonces volvió a decir, derogo ese decreto ley, tiene que derogar eso porque hay una inexequibilidad y la estableció para junio de 2026. Entonces, otra vez estamos en el mismo chicharrón porque hay que volver a sacar un proyecto de ley para que curse el trámite en Congreso antes de junio de 2026, porque hasta esa fecha se estableció la inexequibilidad condicionada nuevamente. Pero en materia de OEA, pues claramente hasta que no suceda esa inexequibilidad condicionada, pues todavía tenemos vigente este decreto ley 920. Entonces, habiendo hecho como esa aclaración, tenemos que en ese decreto hay un tema de infracciones que se crearon, pues se vincularon al OEA específicamente. Una de ellas es, que es bastante grave realmente, simulación de operaciones de importación y simulación de operaciones de exportación. Eso está por acá en el numeral 1.2 del artículo 29 y en el 1.3 del 31. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es una infracción gravísima, catalogada como gravísima, por la cual procede una multa del 100% del valor FOB de la mercancía que fue objeto. Es decir, si esa multa calculada acá sale menos de 12.000 VT, se establece como límite 12.000 VT. Esa es la sanción mínima que va a tener, que esto pues es bastante considerable. Luego está una connotación donde se estableció el OEA. Ante esta situación de que esa operación de simulación haya sido realizada por una OEA o por un usuario de trámite simplificado o por una agencia de aduanas, y esa operación o esa simulación de operación me generó una afectación a la seguridad nacional, a la salud o la salubridad pública, a la vulneración de los intereses económicos del Estado, etcétera, o cualquiera de estas, si se me generó cualquiera de estas situaciones, esa sanción de multa podrá ser sustituida por una suspensión de las calidades por 3 meses o por una cancelación. Entonces, ante una situación de estas, pues miren que eso me puede originar una cancelación de la autorización. Y pues es totalmente lógico que eso sea así. No es posible que uno vea que es el usuario de alta confianza o de máxima confianza para la aduana, el VIP de la aduana, o incluso los UTS o las agencias de aduanas, me vayan a hacer una simulación de una operación de importación y exportación. Eso sería gravísimo. Entonces, ante esa situación se me puede generar una cancelación. Tenemos otras infracciones que están relacionadas ahí. Es que los OEA, cuando incumplen la obligación del pago consolidado, ¿se acuerdan que hablamos que ellos tenían un beneficio de consolidar el pago de sus tributos aduaneros? Si ellos llegan a incumplir ese beneficio, es decir, si se les pasa de la fecha en la que tenían que pagar los 5 primeros días hábiles del mes siguiente, pues tendrán una infracción gravísima que sujeta a 3 multas. La primera multa ante el primer incumplimiento que se genere, 100% del valor de los tributos dejados de cancelar. Segundo incumplimiento, 150%. Tercer incumplimiento, 200%. Esto en un periodo de un año. Pero entonces, si uno se pone a ver, cuando uno realiza un pago consolidado, pues son empresas que tienen pagos consolidados de más de miles de millones de pesos. Entonces, una multa del 100% del valor FOB es altísima. Del 150, pues imagínense, y del 200 ni se diga. Entonces, son multas bastante grandes que se originan por dejar pasar el pago de la fecha en la que lo tenían que hacer. Y luego tenemos ya los temas directamente enfocados al procedimiento de suspensión de beneficios y cancelación de la autorización como OEA. ¿Cuáles son las causales para suspenderle los beneficios a un OEA? Están allá señaladas en el artículo 118 de ese decreto ley 920 y arranca con, claramente, el incumplimiento de condiciones, requisitos u obligaciones. Si un usuario mantiene el incumplimiento de condiciones o de requisitos o obligaciones, pues procederá a la suspensión. ¿Y cómo me doy cuenta yo de esto? Pues en el proceso de revalidación.
Yo revalidándolo, si detecto que me incumplió condiciones o requisitos y no subsanó, pues me voy al procedimiento de suspensión de beneficios. Luego está ocurrencia de un incidente de seguridad. También está referido a un proceso de que si a uno EA, por ejemplo, le contaminan un contenedor con contrabando o con narcóticos, etcétera, y esa contaminación le está generando, o le está generando, no, le generó un incidente de seguridad, se le materializó un incidente de lo que tenía contemplado en su matriz de riesgos, pues esto es procedente para verificación y posible suspensión de beneficios. Este es importante también. Luego está, ante la suspensión de las calidades, habilitaciones, inscripciones, registros o autorizaciones que le fueron concedidas por las autoridades de control y que eran necesarias para ejercer su actividad, es decir, si le suspendieron la calidad de agencia de aduanas o de puerto, pues yo en consecuencia, por ser accesorio de esa calidad, tengo que suspenderle el OEA. Eso pues es natural que sea así. Tenemos también que ante la suspensión del RUT por las causales que están establecidas en el Estatuto Tributario ante una suspensión del RUT, yo también debo, en su consecuencia, suspenderle la autorización al OEA. Orden de autoridad judicial, también puede llegar un juez a decir, no, suspéndale la autorización al OEA mientras hago alguna investigación. Cualquier juez lo puede hacer y pues eso es de cúmplase, tenemos que cumplir. Y la última es obtener la autorización a través de medios regulares o fraudulentos. Este, pues, si llega alguna de las autoridades de control a identificar alguna situación anómala que haya, pues, dado como cuenta de que haya sido un medio irregular o fraudulento, pues tenemos que suspender la autorización. Frente a la suspensión de beneficios, también tenemos una disposición normativa de la suspensión del beneficio del pago consolidado. ¿Cómo procede esto? Esto, a pesar de que no está relacionada a las causales de suspensión de beneficios, sí se relaciona que el pago consolidado como beneficio se debe suspender solo este beneficio ante tres situaciones, o bueno, realmente ante dos, porque ante esta situación no se suspende, ante dos situaciones. ¿Esto qué quiere decir? Si yo incumplí el beneficio del pago consolidado, recuerden acá que no solo se lleva las multas, que aquí ya vimos que esto va por otro camino, esto va por el tema de fiscalización, sino que también me ordena la norma, el artículo 18 del decreto del Estatuto de Aduanero me ordena que tengo que suspenderle el beneficio. Entonces se lleva la multa y se lleva la suspensión. Pero entonces, ¿en qué escenario no suspendo? Si el pago consolidado se realiza extemporáneamente, pero lo hizo dentro del mes en el que debía pagar, pues procede la sanción de multa, o sea, sí se lleva esta sanción del 100%, pero no se le suspende el beneficio. Es decir, yo tenía que pagar el 8 de mayo, pero pagué el 10, se me pasaron 2 días, pero pagué dentro de mayo. Entonces, no me suspende el beneficio de la subdirección OEA, pero sí, pues me toca pagar la multa del 100% de lo que dejé de pagar acá. Entonces, eso para efectos de esa situación. Pero tenemos otro caso. No pagó el 10 de mayo, sino que pagó en junio. Se fue del mes en el que tenía que pagar. Entonces, igual se lleva la misma multa de allá, pero le tengo que suspender el beneficio por 2 meses. Por 2 meses, cuando se sale del mes en el que tenía que pagar. Y la tercera circunstancia es que si es la autoridad aduanera la que identifica el incumplimiento del pago y requiere al usuario realizarlo, es decir, le manda un requerimiento formal diciéndole, oiga, usuario, por favor, pague lo que dejó de pagar, ahí sí procede, obviamente la sanción de multa siempre va a proceder, pero la suspensión será de 6 meses. Cuando existe intervención de la autoridad y requiere al usuario realizar el pago, 6 meses, independiente de qué mes haga el pago. O sea, esto es si es la autoridad la que se da cuenta. En los anteriores casos es por que el usuario es el que se dio cuenta del incumplimiento y fue y pagó, ¿sí? Sin intervención de la autoridad. Entonces acá tenemos 2 meses. Cuando sale del mes, 6 meses si es la autoridad la que se da cuenta y requiere a que el usuario haga el pago. Esto frente a pagos consolidados. ¿Cuál es el procedimiento para suspenderle los beneficios, incluido el del pago consolidado? Bajo las causales de suspensión 1, 3, 4, 5 y 6, o sea, aquí están todas, excepto la de ocurrencia de incidentes de seguridad, que es la de cuando le contaminan el contenedor con narcóticos, por ejemplo, bajo las otras causales, que pues son incumplimiento de condiciones, suspensión de las calidades, suspensión del RUT, orden de autoridad judicial u obtención irregular o fraudulenta, e incluso la del pago consolidado, nosotros tenemos que
analizar las pruebas de esos hechos de la causal de suspensión para poder determinar que sí proceda. Y en 5 días hábiles tengo que expedir el acto administrativo de suspensión. Ese acto administrativo es una medida cautelar. Contra las medidas cautelares, si bien no proceden recursos, como lo dice acá, pues nosotros establecimos ahí una salvación para el usuario para que dentro de 10 días pueda presentar un documento que demuestre el cumplimiento de esa causal de suspensión. Porque puede ser que nos hayamos equivocado, eso a veces sucede. Entonces, para no ser tan fuertes frente a la suspensión del beneficio, pues le damos la opción de que el usuario patalee frente a la suspensión. Entonces el usuario tiene sus 10 días y nosotros, después de que el usuario nos conteste, tenemos que citar y convocar al comité técnico. Como se acuerdan, era una de las funciones del comité dirimir estos temas de suspensión de beneficio y cancelación. Y el comité tendrá dos situaciones: o decide levantar la medida cautelar porque definitivamente el usuario sí subsanó, o decide iniciar el procedimiento de cancelación. Esto pues de acuerdo a lo que se haya determinado en el análisis que hagamos con el comité técnico. Si se decide levantar la medida cautelar, en 10 días debemos restablecerle los beneficios a la OEA. Ante el evento de los incidentes de seguridad, cambia un poquito el procedimiento, a pesar de que pues, el esquema es muy parecido. Lo que nosotros hacemos es analizar obviamente las pruebas de la ocurrencia del incidente, expedimos el acto de suspensión, no procede recurso, y acá el usuario no tiene oportunidad de pataleo. Aquí lo que hacemos es que tenemos 25 días hábiles para ir a hacer una visita de verificación de incidente por parte de las autoridades de control para verificar si ese incidente pudo haberse materializado por algún incumplimiento que se haya dado porque el OEA dejó de cumplir algún requisito y por eso fue que se les pudo haber materializado. Eso puede pasar. Entonces, una vez determinado eso, le ponemos en conocimiento al comité el resultado de la visita y el comité vuelve y tiene lo mismo, decide o levanta medida cautelar o inicia cancelación. Y tenemos finalmente las causales de cancelación. ¿Cuáles son las causales? Si yo ya confirmé que obtuvo la autorización a través de medio irregular o fraudulento, pues esto es una causal de cancelación. Una cosa fue haberle identificado para suspenderlo y otra es ya confirmarlo para cancelarlo. Luego está cuando el resultado de la visita de verificación de incidente indique que el incidente ocurrió por incumplimiento de requisitos, lo que yo les decía. Si vamos y los visitamos y verificamos que en la empresa OEA incumplió alguno de los requisitos mínimos de seguridad en esa operación sujeta del incidente, pues será una causal de cancelación. Luego tenemos ante una sentencia condenatoria contra el OEA o las personas relacionadas, es decir, miembros de juntas directivas, representantes legales, contadores, controlantes directos e indirectos. Si hay alguna sentencia donde condenan a un OEA por esta situación, resultado de una investigación penal, tendrá que ser causal de cancelación directa también. No subsanar la causal generadora de la suspensión de beneficios. Evidentemente, si yo vengo del procedimiento de suspensión y no subsane la causal de la suspensión, pues me voy de una vez a cancelación. Y la orden de autoridad judicial que siempre estará. Si un juez me ordena cancelar el OEA, cancelo el OEA. ¿Y cuál es el procedimiento de cancelación? El procedimiento de suspensión de beneficios que venía anterior a la cancelación, y si el comité ya me decidió iniciar la cancelación por las causales 1, 2 o 4, ¿cuáles son? Obtener a través de medios regulares cuando el resultado de la visita haya sido consecuencia del cumplimiento de los requisitos que se haya confirmado y no subsanar la causal generadora de la suspensión de beneficios, tengo 30 días para expedir el acto de cancelación contra el cual proceden recursos de reposición a apelación. Pero tenemos otro procedimiento bien expedito y bien corto, que es que ante las causales 3 o 5, o sea, sentencia condenatoria o orden de autoridad judicial, lo cual quiere decir que son dos causales ligadas a un juez, solamente tengo 5 días para de una vez expedir el acto administrativo ordenando la cancelación, contra el cual no procede recurso alguno porque es una orden judicial de cúmplase. Entonces, bajo ese escenario, pues se cancela la autorización. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento suspensivo del pago consolidado ya se los había manifestado, es básicamente igual. Simplemente la diferencia es que para la suspensión de beneficio del pago consolidado, la decisión solamente puede ser o levanta la medida cautelar o mantenga el término de la suspensión. Yo ya no puedo irme a cancelación porque ya se estableció que la suspensión va a ser por una temporalidad fija, o 2 meses o 6 meses. Entonces se cumple la temporalidad y se levanta la suspensión. No quiere decir que yo lo tenga que ir a cancelar después. Entonces eso era como la diferencia que había que hacer.